tu amor, por tu fidelidad para con cada uno de nosotros. Gracias porque has sido bueno, porque en tus planes, oh Dios, nos permitiste estar aquí en esta tarde. Gracias porque nos permitiste adorarte a través de la alabanza. Permitiste, oh Dios, que te cantáramos a ti. Pero ha llegado el tiempo de escuchar tu palabra y te pedimos que nos regales un corazón abierto a recibir de ella, un corazón entendido, un corazón, oh Dios, que esté dispuesto a ponerla en práctica. Te damos la gloria y la honra y sabemos que tú tienes el control absoluto sobre todo. En el nombre de Jesús, amén. En la tarde de hoy quiero compartir con todos ustedes una enseñanza, no exactamente sobre un tema en específico, sino más bien sobre una porción de la vida de alguien, de un personaje bíblico. Y este personaje bíblico tiene un libro, hay un libro en la Biblia que tiene su nombre y es Jonás. Vamos a hablar un poquito de Jonás y vamos a hacer un pequeño recorrido en todo el libro de Jonás, porque es súper corto, solamente tiene 4 capítulos. Entonces no se vaya a asustar porque vamos a leer todo el libro de Jonás. Jonás es un personaje que yo decía que desde que estaba pequeña, que asistía a las clases de escuela dominical, escuchaba la historia de Jonás. Y todo niño que vaya a escuela dominical ha escuchado la historia de Jonás. Y si no la ha escuchado es que no va a escuela dominical, pero es una clase que nos falta para los niños. Incluso aún recuerdo las canciones que mis maestros me enseñaban de Jonás, que yo digo que todavía las deben cantar porque yo no soy tan vieja. Y Jonás es un personaje que siempre lo utilizan para predicar sobre la desobediencia, ¿sí o no? Que a Jonás se lo tragó un pez porque desobedeció a Dios. Bueno, hoy vamos a conocer otras cositas de Jonás porque casi siempre tenemos como un mal concepto de Jonás y solamente solemos recordar que él fue desobediente, que fue terco, que fue egoísta, que fue testarudo y solamente nos quedamos que Jonás era eso. Pero resulta que Jonás está entre las porciones de los profetas menores. Jonás fue un profeta de Dios y si Jonás hubiese sido una mala persona, Dios no lo hubiese escogido como profeta. Dios lo escogió a él como profeta aún sabiendo lo que era. Entonces Jonás debía ser una persona justa y una persona fiel para que Dios lo hubiese escogido para el ministerio de profeta. Entonces Jonás no era tan malo como nos lo pintaban tampoco. Y vamos a empezar. Quiero que vayamos al libro de Jonás, todos. No les digo que queda antes de Abdías y después de Abdías y antes de Miqueas, porque creo que eso no sería mucha ayuda, ¿cierto? Pero vamos al libro de Jonás y quiero que leamos, empezamos con el primer capítulo, no vamos a leerlo todo, vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, y quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás.
Yo creo que esta parte de la historia es muy conocida, ¿cierto? Jonás, como le dije, era un profeta de Dios y por ende Dios le hablaba. Y el versículo 1 dice que vino palabra de Jehová a Jonás diciendo. Y Dios le da una orden específica a Jonás. La orden específica es: ve, predica a Nínive. No vas a predicar un mensaje de salvación, sino un mensaje de destrucción. Esa fue la orden que Dios le dijo a Jonás. ¿Quién era Nínive? Nínive era una ciudad muy antigua que estaba situada a orillas del río Tigris y en su momento era la ciudad más importante del mundo porque era la capital del imperio de Asiria, que era el imperio que estaba reinando en el momento. Entonces era una ciudad supremamente grande e importante. Pero Nínive tenía una particularidad, que era una ciudad bastante corrompida y violenta. O sea, aparte de la descomposición social que tenían, eran muy, muy violentos, sobre todo con sus enemigos. Allá mandó Dios a Jonás. Esa era la orden de él. Entonces la orden en el versículo 2 dice: levántate y ve a Nínive. Y en el versículo 3 vemos efectivamente que Jonás dice, versículo 3, dice: y Jonás se levantó. O sea, Dios le dice: Jonás, levántate y ve a Nínive. Y efectivamente Jonás se levanta o no se levanta. La cuestión es que un pequeño detalle: él se levantó, pero no para ir a Nínive, sino que se fue para otro lado. Cuenta la historia que acabamos de leer, que Jonás toma un barco que va hacia Tarsis. Según los comentarios bíblicos y muchos teólogos dicen que Tarsis estaba supremamente lejos de Nínive, estaba en el sentido contrario, al otro lado de Nínive, en otra dirección. Bueno, para allá se fue Jonás, huyendo de la orden que Dios le había dado. Pero que en medio de que iba en esa nave, dice que en el mar se levanta un fuerte viento y una gran tormenta, y que aún las personas que iban en el barco tenían miedo. Yo me imagino que debió ser una tormenta fuerte, 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 porque las personas que son marineros, ellos están acostumbrados a ese tipo de cosas, ¿cierto? Que el mar de pronto muchas veces, como dicen ellos, esté picado. Pero si dice que tenían miedo los marineros, yo me imagino que debía ser una tormenta muy, muy fuerte. Y era tanto el miedo que tuvieron, que nos dice la historia, que empezaron cada uno a clamar a su Dios. Cada uno estaba clamando a su Dios, pero el niño Jonás estaba dormido. Yo no entiendo cómo uno puede dormir en medio de una tormenta, pero Jonás lo estaba haciendo. Y dice que el patrón del barco, el patrón de la nave, como que le pudo tanto que Jonás estuviera dormido, y fue y lo buscó y le dice: oye, ¿tú qué haces durmiendo? Clama a tu Dios para ver si de pronto Él tiene misericordia de nosotros. Y después de decirle eso, dice que empezaron entre ellos a echar suerte para ver a causa de quién era esa gran tormenta, y obviamente la suerte cayó sobre Jonás. Esa es la historia que nos cuentan este primer episodio. Analizando ahí un poquito esa parte donde el capitán de la nave, el patrón de la nave, le dice: Jonás, levántate y ora a tu Dios. Ese capitán, ese patrón de la nave, no era cristiano. Era una persona que, si vemos en versículos anteriores, estaba clamando a su propio Dios. Es decir, no era de la nación judía. Y esa persona que no era cristiana fue la que le dijo a Jonás: levántate y ponte a orar a tu Dios. Miren cómo fue avergonzado Jonás en ese momento, porque eso debe ser una vergüenza, que una persona que no conoce de Dios te diga: ponte a orar, a causa de la desobediencia de Jonás. Y recordaba yo una historia que me contaba. Si él está viendo esto, le pido permiso para contar la historia, que me contaba Josías, el hijo del pastor Daniel. Y él me decía que una vez iban a salir de la universidad, todo el semestre iba a salir para como una excursión, algo así. Y ya estaban montados en el bus ya iba a arrancar, y uno de los compañeros de clase le dijo: oye, Josías, ¿y tú no vas a orar? Dice que a él le dio una vergüenza,
porque cómo Dios utilizó a esa persona para recordarle que él debía orar por el viaje. Lo mismo le pasó a Jonás. Jonás, una persona que no era cristiana, les recordó que él debía clamar a su Dios. Y desde ahí empieza el tratamiento de Dios con Jonás, porque resulta que ya a Jonás no le quedó otra opción de decir lo que había pasado, y le empezó a decir: miren, lo que pasa es que yo estoy huyendo de Dios. Y esas personas que iban ahí, a pesar que ellos tenían su propio Dios, tenían gran temor de Jehová de los ejércitos, porque dice que tuvieron mucho temor y le empezaron a decir: Jonás, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Huir de la presencia de tu Dios. Y dice que empezaron a tratar de salvar, de calmar un poco, de que la barca no se hundiera, de que el barco no se hundiera. Pero Jonás no le tocó otra opción sino decirles: bueno, me tienen que arrojar al mar. Y ellos no lo querían hacer porque incluso antes le decían: no podemos como que echarnos de enemigo a tu Dios y derramar sobre nuestras manos sangre inocente. Pero bueno, a lo último tuvieron que usar esa opción, tiraron a Jonás al mar. Antes de eso pues le pidieron, como que oraron a Dios y le dijeron: Dios, no tomes en cuenta esto, o no nos vayas a después a recriminar esto. Y dice la historia que a Jonás, cuando cae el mar, se lo traga un pez. Esa es la historia que conocemos, ¿cierto?, de la vida de Jonás. Y quiero que vayamos aplicando. Yo les dije que íbamos a ir leyendo un capítulo y aplicando enseguida. El primer capítulo termina ahí, cuando Jonás se lo traga el pez. Y lo primero que quiero que veamos de este primer capítulo de Jonás es que Dios usa personas imperfectas. ¿Ustedes no creen que cuando Dios escogió a Jonás, Dios sabía que Jonás tenía problemas con la obediencia? Claro que lo sabía. Dios todo lo sabe. Dios conoce nuestro corazón hasta lo más íntimo de nuestro corazón. Dios sabía que Jonás tenía problemas con la obediencia, y aún así Dios decide escoger a Jonás para que él fuera su profeta. Y muchas veces como hijos de Dios, aún con todas nuestras imperfecciones, nos sucede lo que le pasó a Jonás, que Dios usa a personas que nosotros menos nos imaginamos para corregirnos. ¿Ustedes creen que Jonás se imaginaba que una persona que adoraba a otro Dios lo incitara a orar? No se imaginaba eso. Entonces, muchas veces, como Dios usa personas imperfectas, como nos está usando nosotros, puede usar a cualquier persona para corregirte de tu error. Quién sabe, de pronto un compañero de trabajo, alguien que tú jamás te imaginas. Otro aspecto que miraba de este primer capítulo del libro de Jonás es que a nosotros, a veces cuando leemos alguna historia de un personaje bíblico, parece mentira, pero nos gusta como juzgar en nuestro corazón a ese personaje. A veces juzgamos a los personajes, y muchas veces juzgamos a Jonás diciendo: ¿qué le costaba a Jonás ser obediente a Dios? ¿Qué le costaba a Jonás ir y cumplir lo que Dios le había mandado? Por desobediente le pasó lo que le pasó. Y empezamos a juzgarlo. Pero resulta que nosotros no somos tan diferentes a Jonás. Y le tengo una noticia: a veces pensamos que las personas desobedientes son las personas que están allá afuera, que no vienen a la iglesia, que no asisten. Pero los hijos de Dios también somos desobedientes. Amén. Los hijos de Dios también tratamos de huir de nuestras responsabilidades. Los hijos de Dios también tenemos problemas con la obediencia. Y les voy a poner de pronto un ejemplo. De pronto la de Jonás era hacer un viaje, y el viaje no era tan corto, y uno dice: bueno, Jonás. Pero a veces nosotros desobedecemos en unas pequeñas cosas. ¿Cómo qué pequeñas cosas podemos desobedecer? Muchas veces de pronto está un director acá hablando y ve el templo vacío y dice: hermanos, vamos a ubicarnos en los primeros lugares, como si nadie nos hubiese hablado. ¿Ustedes no creen que eso es desobediencia? Eso es desobediencia. O de pronto usted entró y el ujier que lo recibe allá en la puerta está para ubicarlo usted, y le dice: vea, hermano, siéntese en esta silla, y viene usted y se sienta en la de al lado. ¿Usted cree que eso no es desobediencia? Eso es desobediencia. O por lo menos, ¿cuántos acá son papás? Los papás. Cuando usted manda a su hijo,
lo manda a hacer una tarea. Bueno, vamos a poner que la mamá la mandó a lavar los platos. Y se lo dijo ahora a las 6:10. Bueno, ve y lávame los platos. Pero viene y ella la lava los platos a las 8 de la noche. A pesar de que lavó los platos, porque sí lo hizo, la niña o el niño fue desobediente. Porque la obediencia tardía también es desobediencia. Y por eso te digo que los hijos de Dios también somos desobedientes. Y a veces pensamos que nada más Jonás fue el desobediente, pero nosotros también lo somos. Y otra cosa que veía de este texto está en el versículo 16. Dice: y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. ¿Quiénes dicen que temieron gran temor? Los marineros, los compañeros de Jonás. El texto nos deja ver claramente que cada uno de ellos tenía su Dios, pero a causa de lo que le pasó a Jonás, a causa de todo eso que ellos vieron, dice que temieron a Jehová, ofrecieron sacrificio e hicieron votos. Y algo que me deja ver el primer capítulo de Jonás es que aún en medio de una desobediencia de un hijo de Dios, Dios puede glorificarse. Porque toda la tormenta y todo eso que sucedió fue a causa de la desobediencia de Jonás. Pero ¿qué hizo Dios? En todo el medio de la tormenta le quería enseñar a Jonás algo, pero no desaprovechó la oportunidad para mostrarle la salvación a otras personas. Entonces yo veo un Dios que es un Dios que aprovecha la mínima oportunidad para ofrecer la salvación a otros. Porque en el plan inicial, esos no estaban en el plan de Dios para salvación. Porque si Jonás hubiese tomado de verdad su nave para ir a Nínive, esos marineros nunca hubiesen de pronto conocido de Dios y nunca hubiesen hecho lo que hicieron. Pero a causa de que Dios estaba corrigiendo a Jonás, ellos también pudieron conocer a Dios. Entonces me muestra un Dios que no desaprovecha la mínima oportunidad para mostrar la salvación a las personas. Bueno, continuemos. El capítulo 1, como les dije, termina con Jonás en el vientre del pez. Se lo tragó un pez. No nos dice cuál pez, no se ponga a decir que fue una ballena, porque la Biblia no dice. Comencemos con el capítulo 2. ¿Qué sucede en el capítulo 2? Dice que Jonás, estando en el vientre del pez, eleva una oración a Dios. Y todo el capítulo 2 es la oración de Jonás en el vientre del pez. Entonces vamos a leer esta oración de Jonás. Dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, y la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que te prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Bueno, en este capítulo 2, la Biblia deja ver claramente que Jonás pasó no solamente un día, sino que pasó varios días en el vientre del pez. Y muchas personas ponen por duda este hecho. Muchos incluso piensan que esto es como algo ficticio, una ciencia ficción, una historia de la Biblia, algo mitológico, algo que solamente nosotros los cristianos nos creemos, pero nosotros lo creemos. Y yo creo que para Dios no hay nada imposible. Para Dios no es imposible que una persona pueda sobrevivir en el vientre de un pez. Y no hace mucho, el año pasado, si mal no estoy,
yo estaba viendo las noticias y vi una noticia que a mí me sorprendió. Y era la noticia de un buzo. El buzo se llama Rainer. Este buzo estaba en una expedición en Sudáfrica. Era un grupo grande en Sudáfrica estaban. Y su labor era fotografiar unos tiburones. Se sumergían y fotografiaban los tiburones. Dice que Rainer estaba tan concentrado fotografiando los tiburones que no se dio cuenta que venía una ballena. Y esa ballena se lo ha tragado. Estoy hablando de una historia real. La ballena se lo ha tragado. Y él dice que nadie está preparado para entrar en el vientre de una ballena porque es una experiencia horrible. Pero para sorpresa de todos, la ballena va, busca tierra y lo escupe en la tierra vivo. Cuando esa noticia salió, empezaron los medios de comunicación a decir, es posible entonces la historia de Jonás, porque la gente necesita ver para creer. Y como ellos era tomando fotos a tiburones, si usted busca la noticia, usted va a encontrar la foto, el momento preciso donde la ballena se lo está tragando. Usted puede salir de aquí y buscar esa foto porque la foto está donde la ballena se lo está tragando. Incluso cuando la ballena lo escupe, él lo primero que sale preguntando es, ¿tomaron la foto? Entonces, las personas empezaron a decir, es posible que la historia que está registrada en la Biblia sea cierta. Y no es que sea posible, es que fue real. Fue real esta historia. Y el episodio de Jonás en el vientre del pez fue tan trascendente y fue tan importante que este episodio se compara como un tipo de Cristo. Vayamos a Mateo 12:40. Mateo 12:40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esto lo estaba hablando Jesús cuando estaba diciendo, bueno, así como estuvo Jonás, yo también voy a morir, pero después de 3 días yo voy a resucitar. Entonces miren lo grande que fue la historia de Jonás, que aún se compara con la muerte y con la resurrección de Cristo. Bueno, pero volvamos a nuestro tema, que fue la oración de Jonás en el vientre del pez. Si usted se detuvo a escuchar o a leer la oración de Jonás, ahora que la leímos, se dará cuenta que Jonás en ningún momento de la oración hace una petición. Usted puede leer con detenimiento toda la oración que hizo Jonás y él nunca hizo una petición. Nunca le dijo, Dios mío, sácame de aquí. No lo hizo. La oración de Jonás, ¿cómo fue? Fue una oración en humildad, donde él reconocía que lo que le había sucedido no era causa de un accidente o de una casualidad que en el momentico iba pasando la ballena, sino que lo que le había sucedido era causa de una disciplina que Dios estaba teniendo con él. Jonás fue humilde y reconoció ahí en el vientre del pez que Dios lo estaba tratando a causa de su desobediencia y no le pidió a Dios absolutamente nada. Incluso si ustedes leen la oración, es como una oración profética, porque Jonás dice, yo sé que tú levantarás mi alma del Seol y que tú me salvarás de la muerte. Fue como una oración profética, pero en sí Jonás no le pidió nada a Dios. Incluso muchos teólogos dicen que toda la oración de Jonás en este capítulo 2 está sacada de los salmos. Son pedacitos de salmos que él fue uniendo. Está sacada de todos los salmos. ¿Qué podemos nosotros aprender de este capítulo 2? ¿Qué aprendí yo cuando leí este capítulo? Que Dios necesita corregir la desobediencia. Y si usted es padre, usted sabe que usted con su hijo, usted necesita corregirlo. Porque Dios al hijo que ama,
corrige. Y Dios no puede dejar que usted fue desobediente y ya va a dejar la desobediencia, sino la disciplina de Dios es absolutamente necesaria en nuestras vidas. Así no nos guste, así no la queramos aceptar, necesitamos que Dios nos discipline, y aún más cuando hemos sido desobedientes. ¿Cómo nos disciplina Dios en estos tiempos? Pues Dios usa a nuestros líderes. Dios usa a los pastores, a los ancianos y a los líderes a los que estamos bajo su mando. Y resulta que cuando esos líderes se nos acercan porque hemos hecho algo que no está bien delante de Dios y que hemos desobedecido a Dios y es necesaria que nos disciplinen, a veces no nos gusta. A veces no nos gusta la disciplina, y la disciplina es necesaria. Nosotros debemos ser conscientes de nuestra desobediencia y tener la actitud que tuvo Jonás en el vientre del pez, de ser humilde y reconocer que había fallado. Pero resulta que a veces nosotros fallamos y no nos gusta reconocer nuestros errores, no nos gusta reconocer que hemos fallado. Entonces tiene Dios que a veces utilizar situaciones difíciles para que nosotros podamos entender. ¿Qué podía entender yo de este capítulo de Jonás? Que muchas veces las situaciones difíciles por las que tú y yo pasamos son consecuencia de una disciplina que Dios está teniendo con nosotros. ¿Cómo así? De pronto tú estás pasando por una enfermedad, de pronto estás pasando por una mala situación económica, de pronto estás pasando por una mala situación familiar. Y esta consecuencia, esa situación difícil, puede que sea una consecuencia de algo que tú has desobedecido a Dios. Ahora, no te estoy diciendo que siempre que tú te enfermes es que Dios te está corrigiendo, o siempre que estés mal económicamente, o siempre que tengas una mala situación es que Dios te está corrigiendo. No. Pero puede ser que por la situación por la que estás pasando en estos momentos, de pronto estás enfermo, de pronto tienes una mala situación, puede ser por lo que tú estás pasando en estos momentos sea una corrección que Dios ha hecho en tu vida y que simplemente se ha demorado más porque tú no has reconocido que fuiste desobediente. Entonces yo entendía de esta parte de la historia de Jonás que nosotros, cuando estemos pasando por una situación difícil, debemos preguntarle a Dios: Dios, ¿esto que me está pasando es a causa de una disciplina que tú estás teniendo conmigo? Nada se pierde con que usted le pregunte a Dios. Nada se pierde, porque bíblicamente Dios utilizaba esos medios para corregir a sus hijos. Y nuestra actitud ante esa pregunta que le damos a Dios siempre debe ser de humildad. No podemos decirle: ay Dios, si yo no he hecho nada malo, ¿por qué me tienes que corregir? No, debemos preguntarle: Dios, ¿será que tú me estás corrigiendo? Muéstrame en qué te fallé para yo poder salir de esta. Hermanos, no espere que Dios le ponga y lo meta dentro del vientre de un pez para reconocer su desobediencia, porque estar dentro del vientre de un pez no debe ser nada agradable. Y entre más usted se demore para reconocer su desobediencia, más va a demorar usted dentro del pez. Entonces sería bueno que pensáramos eso. Vámonos al capítulo 3. El capítulo 2 termina diciendo que a Jonás el pez lo vomitó en tierra. ¿Y en qué tierra lo vomitó? Donde él no quería ir. Así son las cosas de Dios. Y dice el capítulo 3, dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive,
Y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente. Conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios que lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había hecho, que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Qué sucede en el capítulo 3 de Jonás? Efectivamente, Dios le vuelve a dar la orden a Jonás y le dice: ve a Nínive y ve y di el mensaje que yo te dije, que ellos van a ser destruidos porque ya su maldad es tan grande que subió a mi presencia. Y dice que efectivamente Jonás fue, predicó el mensaje a todos los que estaban ahí. La gente empezó a tener gran temor, incluso hasta el rey escuchó el mensaje, y dice que el rey dijo que debían hacer ayunos y se cubrió de cilicio, de ceniza, ni siquiera le permitió que los animales comieran, y les mandó y les dijo: corrijan sus malos caminos. Y el mismo rey dice: ¿quién sabe si haciendo esto Dios tiene misericordia de nosotros y nos perdona? Y el versículo 10 termina diciendo que Dios se arrepintió de lo que había dicho que haría con ella y no lo hizo. Ese es el capítulo 3 de Jonás. ¿Qué sucede en este capítulo 3? Resulta que con la experiencia que Jonás vivió dentro del pez estaba pero listico para hacer lo que Dios le había dicho. O sea, ya Jonás había sido perfeccionado para hacer la labor que Dios le había mandado y para el llamamiento que Dios le había dado. Entonces, la experiencia vivida en el pez le fue útil a Jonás para el ministerio y para el llamado de Dios. Entonces, a veces las experiencias malas también nos son útiles a nosotros para el llamado que Dios nos ha hecho. No todo lo malo, de todo lo malo que nos sucede, algo bueno sale, porque para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y dice el texto claramente que vino palabra por segunda vez a Jonás. Y resulta que el mensaje que Dios le dio a Jonás por segunda vez fue exactamente el mismo mensaje. Dios no cambió el mensaje. Es decir, que Jonás hizo pataleta, Jonás se fue en otro barco, a Jonás se lo tragó un pez, Jonás hizo y se revolcó, hizo y deshizo, pero Dios no cambió el mensaje y no cambió la orden que le había dado a Jonás. ¿Eso qué nos deja entender? Que nosotros podemos pararnos de cabeza si queremos, pero la orden de Dios siempre va a ser la misma. Así tú llores, así tú patalees, Dios siempre te va a dar la misma orden hasta el día que la decidas obedecer. Otra cosa que vemos en este capítulo 3 del libro de Jonás es que Dios le dio una segunda oportunidad a Jonás. Dios tuvo misericordia de Jonás y le dio una segunda oportunidad. Y la Biblia nos deja ver que no solamente Dios le dio una segunda oportunidad a Jonás, en toda la Biblia encontramos que Dios le dio una segunda oportunidad a Pedro. Recuerden la vida de Pedro. Que Dios le dio una segunda oportunidad a Juan Marcos. Y que a muchos otros personajes de la Biblia Dios le dio una segunda oportunidad, porque tenemos un Dios que es misericordioso y compasivo. Y que a pesar que nos equivocamos, Él nos sigue dando una oportunidad. Pero ¿qué sucede? Que nosotros no podemos aprovecharnos de eso. Porque a estos personajes Dios le dio una segunda oportunidad. Y muy seguramente a nosotros Dios nos ha dado una segunda oportunidad. Pero usted no sabe cuántas oportunidades le va a dar Dios. Usted no sabe si Dios le va a dar 1, 2, 3, 4, 5, 10 oportunidades. Así que usted no puede aprovecharse de eso y decir: yo no lo voy a hacer ahora, lo hago después. Porque usted no conoce la voluntad de Dios y no conoce los planes que Dios tiene para su vida. Así que si Dios te está dando una oportunidad,
en este tiempo, si Dios te ha dado una orden, no la has hecho y sientes que Dios te está dando una oportunidad, cumple lo que Dios te está pidiendo, porque tú no sabes si va a haber una tercera oportunidad de parte de Dios. Y esto lo aprendemos en la vida de Jonás. Jonás aprovechó la segunda oportunidad que Dios le dio y fue y predicó en Nínive, y dice que fue tanto la predicación y cómo Dios lo usó que toda una ciudad se arrepintió. Dios, cuando nosotros nos arrepentimos y cuando nosotros obedecemos, Dios se glorifica, así como lo hizo en esta ciudad. A causa de que Jonás se arrepintió y a causa de que Jonás decide obedecer, Dios se glorifica. Y leemos en este texto algo que yo no he encontrado de pronto, que he vivido, que toda una ciudad se arrepienta. O sea, usted imagínese que usted salga hoy a predicar por las calles del Carmen y que todas las familias de aquí del Carmen se arrepientan. Eso es algo grande. Bueno, eso lo vivió Jonás. Toda una ciudad, incluso hasta el rey se arrepintió. Incluso hasta los animales hicieron ayuno. ¿Dónde ha visto usted eso en lo que ha vivido? Pero Jonás lo vivió a causa de que él dispuso su vida para que Dios lo usara. Entonces, cuando nos dejamos usar por Dios, Él se glorifica. ¿Y qué sucede en el capítulo 3? Que la orden que Dios había dado de que iba a destruir a Nínive, dice en el versículo 10 que Dios decide no hacerlo, porque vio que ellos habían arrepentido. Y el mayor milagro del libro de Jonás no es que Jonás le haya preservado la vida a Dios en el vientre de un pez. Ese no es el mayor milagro del libro de Jonás. El mayor milagro del libro de Jonás es la salvación de los ninivitas. Es la salvación de todas estas almas. El mayor milagro en nuestras vidas nunca va a ser una sanidad, nunca va a ser que Dios te responda a lo que tú le estás pidiendo. El mayor milagro de nuestras vidas es la salvación que Dios nos ha regalado. Y si terminara el libro de Jonás ahí en el capítulo 3, uno diría que podía terminar porque las reglas básicas de una historia es inicio, nudo y desenlace. Pero resulta que ahí no termina el libro de Jonás. Uno diría que podría ser un buen final, ¿cierto? Porque las de Nínive se arrepintieron y pues al final Jonás obedeció lo que Dios le había mandado. Pero resulta que el libro de Jonás tiene un capítulo 4. Y uno dice, un capítulo 4, ¿y qué más van a contar de la historia de Jonás? Y este capítulo 4 es mi favorito del libro, porque es un capítulo que nos enseña muchísimo como iglesia. ¿Y por qué está escrito este capítulo? Para que tú y yo podamos aprender de él. Y quiero que empecemos leyendo este capítulo, los primeros 5 versículos. Porque empieza así, dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Miren la oración de este señor: porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería con la ciudad. Miren este problemita que tenía Jonás. Resulta que ya descubrimos que Jonás tenía problemas con la obediencia, ¿verdad? Ahora también descubrimos que Jonás tenía problemas con el enojo. Porque como vio que Dios se había arrepentido de destruir a Nínive, le dice: es que yo sabía que tú ibas a hacer eso. Cuando yo todavía estaba en mi tierra, yo te lo dije. Por eso fue que yo huí para Tarsis, porque yo te conozco. Yo sabía que tú me ibas a mandar a predicar a que Nínive iba a ser destruida y los ibas a terminar perdonando. Mejor mátame. Era tanta la rabia que Jonás se quería morir. Yo no sé cuántos de acá le han dado esa rabia que se quieren morir, pero a Jonás le dio. Y Jonás quería morirse.
porque Dios no había hecho lo que él quería. Y yo estudiando el pasaje decía, pero ¿por qué Jonás tenía tanta rabia? Si Dios es un Dios misericordioso, o sea, Dios es un Dios de salvación, ¿por qué tenía que darle rabia a Jonás que Dios derramara de su salvación? Y resulta que tenía dos motivos Jonás para hacer esto. El primer motivo es que Jonás obviamente era del pueblo judío, el pueblo que Dios había escogido en un principio. Y los judíos creían que la salvación de Dios nada más les pertenecía a ellos y que los demás, los gentiles, como se les conoce a las personas que no son del pueblo de Dios, no tenían derecho a la salvación. Ese fue un primer motivo porque Jonás estaba rabioso, porque pensaba que los de Nínive no merecían la salvación de Dios por ser unas personas tan malas. Y el segundo motivo de Jonás era como que el orgullo herido, porque resulta que Jonás temía perder su reputación como profeta, porque lo que él había profetizado no se había cumplido. Y quiero que vayamos a Deuteronomio 18:22. Deuteronomio 18:22 dice: si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. ¿Qué sucede? Que Jonás conocía esta porción de la escritura y resulta que Dios lo manda a decir que Nínive iba a ser destruida y que él puso su palabra de profeta y les predicó y les dijo que iban a ser destruidos, y Dios después decide cambiar los planes y la palabra de Jonás quedó por el suelo y su reputación de profeta quedó por el suelo, y Jonás tenía rabia por eso, y fue tanta la rabia que quería morirse. Incluso Dios le pregunta a Jonás, ¿es tanto para que te enojes por esto? Y Jonás se fue así como cuando el niño es así berrinchoso, así. Se fue a lo lejos de la ciudad, dice que salió de la ciudad, hizo su enramada y quedó mirando a Nínive para ver qué iba a pasar con Nínive. O sea, él como que todavía guardaba en su corazón la esperanza de que Nínive fuera destruida, porque él se quedó mirando para ver qué iba a acontecer. Pero algo que me gusta de este texto es que Dios es un Dios lleno de ternura y de misericordia. Y Dios no castigó a Jonás y le dijo, ay, eres un desobediente, no. Dios preparó una lección para Jonás. Dios es el mejor profesor que existe y preparó una lección para Jonás en vivo y en directo. Y leamos el resto de versículos del capítulo 4. Dice: preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces Dios dijo a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, el cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre la mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿Qué sucede con Jonás? Como él se fue afuera de la ciudad, Dios se va al encuentro de Jonás y permite que le crezca una calabacera que le daba sombra. Y en todo el libro de Jonás no encontramos a Jonás tan feliz como en ese momento. Dice el versículo 6 que Jonás se alegró grandemente. O sea, Jonás estaba súper contento con su calabacera y Dios lo dejó ser feliz por un día.
Pero al día siguiente dice que Dios permitió que llegara un gusano y dicho gusano se le ha comido la calabacera a Jonás. Aparte de que Jonás quedó sin su calabacera, vino Dios y mandó un fuerte viento y un solazo, que dice la Biblia que el mismo Jonás, el sol le daba en toda la cabeza y Jonás se desmayaba. Y que en medio de ese desmayo, yo me imagino que Jonás estaba como insolado, porque dice que en medio así de ese desmayo se deseaba la muerte. Y decía, mejor me sería a mí morirme que estar vivo. Y viene Dios nuevamente al encuentro de Jonás y le dice, ¿tanto te enojas, Jonás, por una calabacera? Y le dijo, sí, me enojo y hasta la muerte. Estaba enojado el Señor por la calabacera. Y Dios usó todo este medio para enseñarle algo a Jonás, porque luego Dios le dice, te da lástima la calabacera, que tú no hiciste nada para que creciera. Ahora que yo no tenga misericordia de una ciudad donde hay más de 120,000 personas y aún animales. Y así termina el libro de Jonás, con la lección que Dios le dio a Jonás. ¿Qué aprendemos nosotros de este capítulo 4, de la historia de Jonás? Aprendemos que el corazón del hombre siempre es igual. El corazón del hombre siempre piensa que puede gobernar mejor que Dios. Y siempre piensa que la voluntad del hombre es mejor que la voluntad de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros muchas veces Dios permite cosas en nuestra vida y nosotros le preguntamos, ¿por qué Dios? ¿Sabes que en realidad tú no le estás preguntando por qué? Tú le estás diciendo, a mí no me gustó y yo lo hubiese hecho mejor que tú. Cuando de pronto muere un familiar y tú dices, ¿por qué te lo llevaste? Tú en realidad no estás preguntando por qué te lo llevaste. En realidad estás preguntando es, para mí hubiese sido mejor que él estuviera vivo y no me gustó tu voluntad. Y a mí me parece que la voluntad que yo estoy pensando es mejor que la tuya. Y el corazón del hombre siempre ha sido así. Si nos enfermamos, pensamos que es mejor para nosotros estar sanos. Si no tenemos algo, pensamos que es mejor para nosotros tener eso. Pero siempre pensamos que nuestra voluntad es mejor que la de Dios. Y eso le pasó a Jonás. Y a Jonás le dio rabia que no se hubiese hecho lo que él quería, sino que se hizo lo que Dios quería. Y resulta que fue tanta la rabia de Jonás que Jonás se enojó. Y Jonás le dio rabia. Y aprendía yo algo de una amiga cuando predicaba acerca del enojo. Y ella hablaba y decía que no siempre a nosotros nos va a gustar la voluntad de Dios para nuestra vida. O sea, usted no se puede engañar y decir, ay Dios, me gusta tu voluntad, porque no siempre te va a gustar la voluntad de Dios. No siempre. Y muchas veces quizás la voluntad de Dios te va a causar enojo y te va a causar rabia, porque eso es normal. Pero algo que me gusta de la vida de Jonás es que Jonás no se quedó callado. Y ella me decía esa vez, la diferencia entre Jonás y de pronto Caín, que también se enojó. Ustedes saben que Caín presentó la ofrenda y Dios no le aceptó la ofrenda y él se enojó. Es que Jonás habló con Dios y Caín se quedó callado. Jonás le fue sincero a Dios, le dijo, sí Dios, tengo rabia y me quiero morir porque no me ha gustado lo que has hecho. Y aprendía yo que cuando nosotros estamos enojados porque no nos ha gustado la voluntad de Dios, nosotros debemos decírselo a Dios. No debemos quedarnos callados. Decirle a Dios, Dios, tengo rabia porque no me gusta lo que estás haciendo. Y vemos que Dios no reprendió a Jonás por eso. Dios lo que hizo fue tratarlo con la mayor de las ternuras y darle una lección a través de una calabacera. Entonces, cuando tú te sientas así, simplemente habla con Dios. Dile, Dios, no me ha gustado esto que estás haciendo conmigo. Yo hubiese preferido otra cosa. Que Dios es un Dios tan tierno que Él te va a responder. Y otra cosa que veo yo en este capítulo 4 es que las almas por las que murió Cristo tienen un gran valor. Un gran valor. Y que Jonás, quizás en la mente de Jonás, los de Nínive no merecían la salvación de Dios y el perdón de Dios.
pero para Dios todos merecemos y todos estamos llamados para salvación. Y resulta que yo muchas veces he escuchado personas decir: fulanito no merece el perdón de Dios, fulanito no merece que Dios lo perdone. Incluso vivimos en un país que fue muy azotado por la violencia, y he escuchado personas decir: tal grupo armado, ninguno de ellos merece que Dios lo perdone, o ninguno de ellos merece que algún día ser cristiano. Incluso hay una persona que dice que si tal político se convierte, esa persona no merece el cielo, sino que merece irse para el infierno. Nosotros no somos quien para decidir a quién salva a Dios y a quién no, porque Dios es el Dios soberano y Él decide a quién le da su salvación. Y a nosotros solamente se nos es encomendado lo que dice en Mateo cuando ya Jesús estaba en la ascensión, dice: id y predicad el evangelio a toda criatura. Nosotros solamente tenemos la tarea de predicar a toda criatura, que ya Dios decide quiénes son sus escogidos. Que no nos pase lo que le pasó a Jonás, de predicarle a un grupo selecto, a quienes nosotros pensamos que necesitan o que merecen la salvación. No, nosotros debemos predicarle a todos. Y ya para terminar, quiero que nos respondamos esta pregunta, y es una pregunta muy personal. ¿Será que yo me parezco a Jonás? ¿Será que nos parecemos a Jonás o no nos parecemos a Jonás? Y como manera de aplicación general de cada capítulo, quiero que se vayan con una aplicación. Son 4 aplicaciones. La primera aplicación general, para los que de pronto están tomando notas, es: de Dios no se puede huir. Es imposible que usted huya de Dios, porque donde quiera que usted se meta, Dios lo va a encontrar. Entonces, primera aplicación: de Dios no se puede huir. Segunda aplicación: Dios refina en la tribulación. Dios usa los momentos difíciles para refinarlo y para prepararlo, para que usted sea una mejor persona, para que usted sea cada día un mejor creyente. Así que no se queje en medio de las situaciones difíciles, sino que mantenga una actitud de humildad. Tercero, al arrepentimiento sigue el perdón. Cuando nos arrepentimos sinceramente, podemos estar seguros de que Dios nos regala su perdón, pero solo cuando hay un arrepentimiento sincero. Y cuarto punto, que es del capítulo 4, en cuanto a la salvación eterna, Dios no tiene favoritismos. Dios no tiene favoritos. Dios es un Dios de amor para todo el mundo. Amén. Pongámonos en nuestros pies. Y si usted descubre que usted se parece mucho a Jonás, pues pídale ayuda a Dios, porque todos en algún momento hemos sido desobedientes, todos en algún momento de pronto nos hemos enojado, entonces sabemos que ahí está Dios para brindarnos su ayuda. Dios, te damos gracias por tu palabra, porque has hablado a nuestra vida y a nuestro corazón. Nos has enseñado a través de la vida de Jonás que muchos de nosotros podemos tener problemas con la desobediencia, con el enojo, con el egoísmo, Dios. Nos has enseñado que debemos tener misericordia porque tú has derramado tu amor por todo el mundo. Que así como tú tuviste misericordia de nosotros, nosotros también debemos tener misericordia y predicar tu palabra a toda criatura. Permítenos, Dios, que esta palabra sea atesorada en nuestros corazones y que haga el efecto con la que tú le has regalado a tu iglesia. Que podamos, Dios, ser llenos cada día más de ti. Que podamos cada día aprender a aceptar tu voluntad, porque tú eres un Dios perfecto y eres soberano y nosotros solo debemos obedecerte. Te pido por mis hermanos, oh Dios, ayúdalos de pronto en lo que han encontrado que deben corregir a raíz de la palabra. Y danos la fuerza para corregir todas esas áreas en nuestra vida que necesitan de ti. Te damos la gloria y la honra porque solo a ti te pertenece, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.
Tomen lugar, por favor. Bendito sea el Señor. Es un gozo estar esta tarde acá y compartir. Yo creo que entendimos la palabra, ¿verdad? Y si no, vaya y lea nuevamente el libro de Jonás. Es cortico y se dará cuenta de todo esto. No cabe duda que hemos sido bendecidos con esta palabra, edificados, y que Dios pues usa a Raquel, es una maestra en la palabra del Señor. Gracias a Dios por habernosla dado, cómo lleva el hilo conductor de todas estas cosas y somos edificados realmente. Quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes, saludarles en el amor del Señor, y si hay alguna persona que por primera vez llega a este lugar, queremos darle la bienvenida y que podamos entregarle la programación de la iglesia. Sepa qué días nos congregamos acá. Si ahí donde está nos levanta su mano, con gusto nuestros hermanos van a su puesto y le atienden. ¿Quién llegó? Acá hay una dama. ¿Quién más llegó por primera vez? Hay otra persona más. Y de otra iglesia que nos están visitando. Aquí está mi hermano, bienvenido también. Acá mi hermana, Barranquilla, ¿verdad? Siempre que puede viene acá. Bueno, todos ustedes, bienvenidos a este lugar. Aleluya. Les recuerdo que a nivel general tenemos 2 servicios en la semana para toda la familia. Puede venir todo tipo de personas. Los domingos, como hoy, tenemos un servicio a las 8 de la mañana y tenemos este que comenzó a las 5 de la tarde y ya va a concluir. Entonces son 2. No es que sean diferentes, sino que es el mismo. Por eso es que usted puede venir a uno de los 2. El jueves tenemos un servicio de ministración, palabra. Enseñamos la palabra, pero también ministramos, oramos por enfermos. En fin, es un tiempo muy bueno en la presencia del Señor. Y Dios está haciendo milagros, sanidades en cualquier tiempo. Es bueno. Acá tenemos un hermano que oramos porque su reza se le estaba muriendo y oramos con él y paró y ya no se le está muriendo, ¿verdad? Mire, allá está, levante la mano bien para que vean cómo es. Esto fue la semana pasada, esto es cómo Dios hace. Aquí hubo una señora el domingo, estos pasados, que la trajeron apuradito, no podía ni caminar, más bien cargada aquí. Después que oramos ya empezó a caminar mejor. Hoy vino al servicio con toda su familia y cómo está de bien. Y glorificaba al Señor. Ese es nuestro Dios. Él sigue haciendo esas cosas. Que no lo ponemos en televisión ni pedimos a que la gente siembre por esas cosas, no. Dios lo hace en su misericordia. Es una cosa tremenda. Entonces los jueves, esos 2. El sábado, en la mañana tenemos oración y ayuno. Un rato, vamos hasta el mediodía. Pero es un tiempo para desintoxicarnos. Nos nutrimos espiritualmente, nos limpiamos. Es una cosa bonita. Este sábado, escuchen bien, el ayuno va a estar a cargo de algunas obras que tenemos, estamos plantando alrededor y otras que ya están formadas. Entonces, lo que es la dirección y la palabra, esto va a estar a cargo de los hermanos de Hato Nuevo, hermano Pedro Peña que está por allí, los de la Antena, Canzona, que los representa Miguel Hernández. Y bueno, Antena la representa a Freddy Pardo ahora, lo hemos delegado en parte para algo de esta labor. Ustedes 3 se ponen de acuerdo cómo van a coordinar
Y si la gente que pueda venir de los campos, pues amén. ¿Me escucharon? Mano Pedro, mano Miguel que está aquí. Freddy ya sabe, él estuvo esta mañana. Por la tarde del sábado se reúne el grupo de jovencitos, Generación Conquistadora. Generación Conquistadora están contentos, bendecidos. Se les entregó una Biblia nueva, muy preciosa, nueva traducción viviente, editada para muchachos. Y se le entregó una especie de tula muy buena. Eso es para que ellos la usen. A todo el grupo que viene los sábados a ese encuentro. Por la noche del sábado se reúne el grupo de jóvenes. Es una reunión hermosa. Jóvenes que están aquí, hay una reunión para ustedes los sábados a las 7 de la noche. Por favor, no se queden. Vengan, intégrense. Y bueno, hay 2 servicios más particulares. Los martes reunimos caballeros, 7 de la noche, y miércoles solo damas, solo mujeres. Es una reunión exclusiva para ellas. No tienen que venir los varones ese día, nada más las mujeres. Bueno, algunas actividades especiales. Recuerdo que hay un congreso de jóvenes que comienza este fin de semana. Acérquense a los directivos y corroboren cómo es y costo y salida, etc. El 6 y 7 de septiembre, inclusive el 8, digo yo, va a haber un evento para mujeres acá. Y estamos invitando a todas las mujeres que puedan estar ese viernes por la noche, sábado en el día. Hay una pareja pastoral que viene de Cartagena. Ellos pastorean en Árbol de Vida, en Cartagena, una de las iglesias tradicionales nuestras de muchos años. Y él es un pastor egresado de la Universidad Bíblica de Colombia. Tiene una muy buena palabra. Va a compartir el domingo y la esposa va a compartir con las mujeres. No se queden. Desde ya organícese para que estemos en esa fecha. El 14 de octubre va a haber una actividad para parejas. Parejas. ¿Qué tipo de parejas? Bueno, si ambos son cristianos, amén. Si uno de los dos es, gloria a Dios, pueden venir. Y si son parejas que apenas están empezando a tener contacto acá y quiera venir, puede invitarle. Y puede venir también. Es una actividad, una velada para parejas, 6 de la tarde. Aquí en el patio del colegio se va a organizar eso con sus mesas, manteles y todo lo demás, y algo de serenata, una palabra, y yo no sé qué vamos a hacer. Ahí va a suceder algo precioso. Yo creo que después van a tener un pequeño videoclip para que vean algo de eso. Pero desde ya les digo, empiecen a organizarse. Esto será el 14 de octubre, el lunes, es festivo, 6 de la tarde. Bueno, a nivel de reuniones, mañana a las 6, parejas que dirigen este ministerio, 6 de la tarde, nos vamos a reunir con ustedes, 6 de la tarde. No a las 6:15 ni a las 6:30, no, debe venir un poquito antes para que seamos precisos. ¿Por qué? Porque tenemos una horita para tratar algunas cositas que queremos tratar con ustedes. Y a las 7 de mañana vamos a tener la socialización del libro, los capítulos que hemos leído. Vamos a socializarlos mañana. 5 capítulos de ese libro. La libertad del perdón. Ese es el libro.
que le entregamos a la mayoría de ustedes, servidores y todo eso, y que ya lo han leído, esos capítulos. Socializamos y asignamos una nueva tarea. Mañana, no se quede, por favor. Es importante que vengamos a esta reunión. Hay una canasta que colocamos a la entrada para colocar ahí algún producto para bendecir a los hermanos más necesitados. Si hoy se le olvidó y usted quería traer la próxima, póngalo al lado de la Biblia, para que cuando vaya a coger su Biblia, ahí de a pie toma, y va a traer un plátano, una yuca, arroz, frijol, lo que quiera. Eso va a bendecir 100% a hermanos necesitados. Acá los completamos y los entregamos en forma de mercados para esos hermanos. Bueno, la clase bautismal, algunos hermanos estaban preguntando, ¿cuándo hay bautismo otra vez? Va a ser en el aniversario de la iglesia, por allá el 2 de noviembre. Ya comenzamos las clases, hoy empezamos. Cuando se anunció, algunos de pronto están aquí y dicen, ay, yo iba para la clase. Bueno, ya comenzamos. Fíjense lo que le pasó a Jonás por desobediente. Y la Biblia dice que si creyeres y fueres bautizado, serás salvo. O sea que no es una opción dar este paso del bautismo. Es que es el otro paso de obediencia. No es si quiero. Es que yo debo dar ese paso. Así que tú no puedes seguir indefinidamente sentado aquí. Ah, no, yo estoy chévere, yo no me bautizo. No, la Biblia dice que debes dar ese paso. Entonces, abrimos la clase para empezar a prepararle. Pero algunos se quedaron acá y así no se van a preparar nunca y se van a ubicar en el campo de la desobediencia y eso no es bueno. No quiero asustarlos. Pero yo quiero ser muy claro en estas cosas. Bueno, y por último, para ya cerrar esta de informes acá, hay lo que llaman las mujeres la tienda de Sara. ¿Qué es la tienda de Sara? Muchos hermanos aquí donan productos, especialmente ropa nueva o ya usada, pero en muy buen estado, y la colocan en un punto de exhibición y los hermanos que tengan necesidad y quieran adquirir esas prendas a un costo muy bajo, pueden hacerlo. Esta mañana muchos hermanas fueron bendecidos con ello. La tienda de Sara está saliendo por aquí en un kiosco de palma que tenemos acá. Ahí está colgado todo eso. Valor, desde $1,000 las prendas, desde $1,000 hasta 5,000. La más cara vale 5,000. ¿Oyó? La más cara. Y la más barata vale 1,000. La idea es que usted pague algo para que no sea totalmente gratuito, porque a veces no valoramos lo que se nos da. Esos son hermanos. Algunos regalaron prendas nuevecitas con etiquetas. Y eso vale lo mismo. Ahí están. Así que finalizado este servicio que ya vamos a concluir, voy a llamar a mi esposa, que ya va a concluir, vamos a, los que quieran salen, saludan aquí y entran por aquí o se dan la vuelta por el colegio y vamos y puede ir allá a la tienda de Sara y lo que quede se lo vamos a pasar a otra iglesia que va a tratar de hacer este tipo de actividad. Colóquense de pie, por favor. Hoy la palabra del Señor para nosotros es reforzando lo que hemos aprendido sobre la vida de Jonás. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 9, versículo 23. Nueva versión internacional. Dirigiéndose a todos, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo,
que se niega a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Amén. El hecho de obedecer quiere decir que cada día nos negamos a nosotros mismos para obedecer al Rey de Reyes y Señor de Señores. No podemos hacer como Jonás, buscar explicaciones y excusas y coger para otro lado, porque el Señor nos pide que nos neguemos a nosotros mismos y hagamos su voluntad. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre una vez más en esta tarde, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, por recordarnos, Señor, que no debemos agradarnos a nosotros, sino hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes. Tratamos de buscar muchas excusas para cumplir tu voluntad, pero, Señor, que tu Espíritu Santo esté recordando en nuestras mentes, Señor, que tú eres el primero. A ti es que hay que obedecerte, presentar sacrificios dignos de adoración a ti. Gracias, oh Dios. Bendecimos a cada familia aquí representada, Señor. Y, oh Dios, enviamos esa palabra sobre los que aún están en casa, enfermos, Señor. Que seas tú visitando cada hogar, Señor, cubriendo, Señor, la necesidad de cada uno de tus hijos. Y ahora, mi Señor, como tus siervos, que por tu gracia nos has llamado, Señor, a presidir tu iglesia, pedimos que tú bendigas a cada uno de la iglesia Belén, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, ahora y siempre. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Cante la alabanza al Señor y bendiga a su hermano. Si le da, vas a dar ese fuerte aplauso a nuestro Dios. Dáselo bien fuerte. Aleluya. Damos una vez más a nuestro Dios. Que tu reino, Señor. Tu amor me alcanzó, Señor, por tu gracia puedo entrar, contigo puedo estar. En mi vida tu verdad, vida tu palabra es, vida eterna es. Vivo por ti, por tu verdad. Que tu reino, Dios, venga con poder, que se haga tu voluntad. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti, más de ti. Vamos, dile esto. Jesús la muerte venció, su nombre poderoso es, todopoderoso es. Oh, En fe me levantaré, tus pies y manos yo seré, tu vida mostraré. Vivo por ti, por tu verdad. Que tu reino, Dios, venga con poder, que se haga tu voluntad. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti, más de ti. Que tu reino, Dios, venga con